Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Un Abogado contra la Demagogia. Y efectivamente el choque institucional entre el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Castejón, es ya Vox Populi, y las redes hablan, todas ellas, de lo que está ocurriendo y de esa visita que dice Alvise Pérez y otros divulgadores en redes sociales que hizo Pedro Sánchez al rey Felipe VI, que no acabó bien ante ciertas presiones que hubo por parte de Pedro Sánchez para que firmara esa ley de amnistía o de alivio penal, como queréis llamarla, y que se le invitó a irse de la zarzuela. Vamos a comentarlo todo, pero no sin antes decir una cosa, y quiero que esto quede bien claro. Efectivamente, a mí también me han filtrado que el rey Felipe VI, y lo sabéis, hice el vídeo el otro día que tiene casi 200.000 vistas, no quiere firmar nada referente a amnistiar a los golpistas. Pero no olvidéis este detalle y ahora lo comentamos. Él sabe, y esto todos los que están ahora intoxicando diciendo que tiene que firmar, él sabe que por el artículo 56 de la Constitución es irresponsable y su figura es inviolable, por lo que puede perfectamente no firmar sin que le ocurra absolutamente nada. Vamos a comentarlo todo en este vídeo. Bien, os voy a pedir un like y efectivamente, después de los hechos que ocurrieron cuando aquel referéndum ilegal y después quizá del 23F, estamos en el momento más crítico de esto que llaman democracia en España. El más crítico, bueno, también podríamos decir que fue muy crítico el año 2020, cuando Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, nos encerró de modo inconstitucional, vulnerando la Constitución e ilegalmente en nuestras casas con 2 estados de alarma, ilegales e inconstitucionales. Nadie ha incumplido más la Constitución que Pedro Sánchez, y ahora pretende amnistiar a unos políticos que son golpistas, a pesar de que llaman golpista a José María Aznar. Lo habéis visto en el vídeo de ayer. Y el rey Felipe, que salió en su día a hacer un discurso durísimo contra los políticos que habían provocado aquel desgarro en la sociedad en Cataluña con aquel referéndum ilegal, pues no quiere, obviamente, no pretende firmar una ley de amnistía que solamente, y no lo olvidemos, es para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en el poder. No tiene otra finalidad. Por eso es justo ahora cuando, a pesar de haber dicho tantas veces que no cabía la amnistía, ahora la quiere hacer. Mirad, os voy a decir algo que creo que es muy relevante en todo esto. Bien, el artículo 56, y lo he dicho antes, de la Constitución, dice que el rey es irresponsable y es inviolable. Es decir, que puede tomar la decisión que quiera. Y no olvidéis que este mismo artículo 56 dice que el rey es el jefe del Estado, y es el símbolo de la unidad de España, y es el que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Tiene que ser él quien lo haga. Y si las instituciones funcionan de modo irregular, destruyéndose la separación de poderes por el autócrata Pedro Sánchez, el rey no va a tener más remedio que intervenir. Y vuelvo a insistir, punto 3. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Es decir, que si no firma no le va a pasar absolutamente nada. Tengo que decir, y ahora sigo con la Constitución, que bueno, lo que dijo Alvise y otros divulgadores en redes respecto a este encontronazo y a esta invitación a salir de la zarzuela de Pedro Sánchez, yo no lo he podido corroborar. No sé si realmente ocurrió así o cómo ocurrió. Sí me ha llegado la información, y eso sí tengo que decirlo, de que el rey no está dispuesto a firmar esta amnistía o esta ley de alivio penal a los golpistas. Eso sí me consta que me lo han filtrado y entiendo que tiene la suficiente veracidad. Fijaos también que es importante, y tenéis que tenerlo en cuenta, que al rey, artículo 62 de la Constitución, y ahora os voy a explicar por qué el rey puede no firmar y de hecho debe no firmar. Artículo 62, corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes. ¿Qué significa esto? Que es una de sus funciones fundamentales. Si el rey no firma la ley, esta ley no entra en vigor. Es decir, es una prerrogativa del rey, es una de sus funciones. De hecho, es la primera, porque el artículo 62, letra A, dice que esta es su primera y principal función. Cierto es que luego se nos dice más adelante que el rey deberá, se dice,
aprobar, firmar las leyes que salgan del Congreso. Es cierto que la Constitución dice eso, pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto que se va a hacer para empezar no va a salir del Congreso, porque va a ser un decretazo, un real decreto ley, conforme al artículo 86 de la Constitución española. Decretazos es el modo de gobierno de Pedro Sánchez. Y este decretazo, como todos los que hace, va a ser inconstitucional, todos no, pero muchos, porque se supone que los decretazos solamente se pueden hacer en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Siendo así que no emana del Congreso y no hay obligación constitucional del rey entonces de firmar este decretazo. Porque lo mismo que dice el gobierno o Sumar, que como no se prohíbe la amnistía se puede amnistiar, pues bueno, como no le prohíbe al rey no firmar un decretazo, tampoco tendrá que firmarlo, porque no hay obligación expresa de que firme. Por tanto, nos encontramos en un choque institucional, como digo, sin precedentes, donde ayer mismo el Tribunal Constitucional echó abajo el intento de Pedro Sánchez de conseguir un escaño más por unanimidad. Incluso los magistrados que son afines a él, incluso esos. Y tenemos un choque institucional sin precedentes. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, es capaz de vulnerar todos los principios sobre los que se basa el régimen político que tenemos, que con sus defectos, hasta que llegó él, era mucho mejor que desde que ha llegado él y sus socios de extrema izquierda. Jamás nuestras libertades y derechos fundamentales se han visto tan vulnerados como desde el año 2020. Jamás hemos tenido una limitación tan brutal, una violación tan flagrante de la Constitución. Nos han encerrado como si fuéramos auténticos delincuentes en estados de alarma inconstitucionales, con horario después, ya lo sabéis, los toques que había, bueno, con limitaciones de todo tipo, y esto no había ocurrido jamás, con vulneración, insisto nuevamente, flagrante, declarada por el Tribunal Constitucional, flagrante de la Constitución. Y no solo de la Constitución, yo diría que también de la Declaración Europea de los Derechos Humanos y de lo que queráis. Pero esto Pedro Sánchez, todo lo que sean derechos y libertades fundamentales de nosotros y la Constitución, se la pasa con el forro con tal de seguir en el poder. Espero que entre ellos, que al final son políticos, la nueva nobleza, no consigan arbitrar ningún modo de eximirse de las responsabilidades penales que todos los demás sí debemos cumplir, por el principio de igualdad, que la Constitución también habla de la igualdad de los españoles ante la ley. Y es que no solamente hicieron el referéndum ilegal, hay delitos de malversación, está el delito de rebelión y además, y termino con esto, no olvidemos que la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana de Puigdemont, que era lo que se suponía que iba a regir Cataluña después del referéndum, era una ley que simplemente le otorgaba el poder supremo al líder supremo Puigdemont. Tendríais que leerla, todos los tres poderes a él, en una república sin leyes, porque no tenían leyes, daos cuenta, ahora somos independientes, no hay código penal, va a ir a la cárcel todo aquel que se oponga a lo que yo diga. Era así, es que la gente no se da cuenta, iba a haber una persecución brutal sobre todos aquellos que no comulgaran con Puigdemont. ¿Por qué? Porque el código penal no existía y simplemente iba a ser su voluntad. Esto la gente no se da cuenta, no se da cuenta de que tú haces una república sin código penal en la cual tú decides qué es delito y qué va a pasar con cada persona, y esto es una auténtica barbaridad. Y eso es lo que ocurrió, eso exactamente. Compañeros, suscribíos con campanita si os gusta mi contenido, pasaos por Telegram, haceos miembros del canal para apoyarlo si queréis apoyarme un poco más. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.